Bueno, qué alegría tenerlas a todas aquí. Muchas gracias por sentir este llamado. Bueno, es un curso que hemos iniciado con Cristina Quijera junto a Maitené. Me presento, mi nombre es Naira Alejandra Villota, soy colombiana. Eh, Acompaño diferentes procesos en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, desde la menarquía, la primera menstruación, hasta la menopausia. Me he formado como dula, como partera, como terapeuta alternativa integral. Cristina, nos conocemos hace ya 6 años, 6, 7 años, un montón. La vida nos unió, entretejió para caminar también este proceso. La primera vez que iniciamos el curso con Cristina, pues fue más una invitación de que ella diera el curso como lo tenía, segunda primavera, y que yo fuera canal como Maitené para que lo diera. Sin embargo, cuando ella lo estaba ofreciendo, pues yo estuve todas las sesiones con ella y yo estaba pasando mi primer posparto de mi primera hija y me daba cuenta que había muchas cosas, similitudes, que aunque yo no encuerpaba la menopausia ni sabía exactamente cómo se vivía en el cuerpo, pues sí habían muchas cosas muy parecidas que yo las relaciono ahora con todo el proceso de lo que es la gestación, el parto, el posparto y todo ese movimiento hormonal. Y pues esa es una de las cosas que más amo y disfruto acompañar dentro de los procesos de la salud femenina, reconciliarnos con nuestras hormonas y con todo nuestro proceso hormonal, porque las hormonas, más que ser un proceso bioquímico, es un proceso que nos conecta a nivel espiritual y emocional. Entonces eso es como hace, ¿no? Mi tótem para acompañar a las mujeres y bueno, todo el proceso también emocional. Doy la palabra a Cris para que te presentes también. Hola a todas, agradecida de veros por aquí, algunas caritas conocidas, otras nuevas. Bienvenidas a todas. Yo me presento, soy Cristina Quijera, soy muchas cosas, estoy como otra vez pensando quién soy o qué hago, ¿no? Mi trabajo, mi tragozo, mejor dicho, me gusta más la palabra tragozar, ¿no? Tiene que ver con ser parte y ser agente activa de la transformación social, ecosocial, diría, que necesita este mundo, esta tierra, esta humanidad, ¿no? Para frente a esta gran distopía, ¿no? Que estamos viviendo en todo el planeta en muchos aspectos. Pero claro que la respuesta a esta distopía es la utopía, es creer en la utopía, es caminar hacia un no lugar, como dice la palabra, utopía, pero que tiene mucho que ver en cómo caminamos. O sea, más que hacia dónde, es cómo yo decido caminar, y creo que en este sentido recojo todo este movimiento de la energía femenina que está volviendo y que, bueno, conocemos quizá más a través de este resurgimiento del feminismo, ¿no? De la ola feminista, pero que también tiene que ver con algo más profundo espiritualmente, que tiene que ver con la vuelta, ¿no? La subida de la energía femenina que viene a equilibrar esa energía masculina que todos los cuerpos, sean de hombres, mujeres u otras identidades, estamos habitando. Entonces, desde donde yo trabajo mucho es desde el embodiment, que se llama en inglés, que es el encuerpamiento, podríamos decir, prácticas que nos ayudan a rehabitar el cuerpo, que luego hablaremos de ello, que para mí tiene muchísimo que ver con lo femenino, saberes, digamos, lo que más que conocimiento tiene que ver con la sabiduría interna que realmente reposa en los cuerpos. Trabajo muchísimo con mujeres en distintas etapas de un proyecto que se llama Escuela Utopía. Me formé en liderazgo femenino desde el sagrado femenino, poco entendiendo qué significa liderar lo femenino, no desde simplemente las mujeres, ¿no? Desde esa energía femenina que estamos nombrando. Tengo un programa de radio que se llama Menopausia Rebelde, donde ahí me coloco más ideológicamente desde la feminista radical que soy, radical en el sentido de raíz,
no no, de raíz, de realmente ir a lo profundo de lo que es el feminismo, de lo que está nombrando en el feminismo en sus raíces y no olvidarnos, ¿no? No olvidarnos de esto. Y estoy muy contenta porque frente a todas, bueno, no sé vosotras, pero yo, claro, como trabajo el tema de la menopausia, cada vez que abro mi Instagram o cualquier cosita, pues el algoritmo me da muchísima información sobre menopausia y os agradezco estar aquí porque frente a toda la ola de apps, de muchísimas ofertas, ¿no? En torno a cómo navegar nuestra etapa, pues que estéis aquí eso es una bendición para mí. Os voy a pedir para empezar que hagamos simplemente 3 respiraciones así profundas para un poco entrar ahí en lo que es el cuerpo. Vamos a trabajar con una idea de cuando inspiramos, ¿vale? Inspiramos, ¿vale? Y nos vamos a situar en la primera inspiración, nos vamos a situar en nuestro cuerpo, en todos los sistemas muscular, también postural y eso. Y en la expiración vamos a retirarnos de la fuerza, ¿vale? Es como inspiro y retiro la fuerza de mi cuerpo. Y ahora vuelvo a inspirar y retiro la fuerza de mis creencias y de mis pensamientos. Vuelvo a coger una gran inspiración llenando ahí todos mis pulmones y me retiro de la posibilidad, la fuerza emocional, me retiro de la fuerza de las emociones. Voy a compartir pantalla para iniciar un poco nuestra charla, hablando hoy de esta segunda primavera, como llaman la medicina china a todo este proceso, que por sí ya nos está como dando un poco una visión de cómo miran, ¿no? Desde la medicina china, la etapa, ¿no? Como esta segunda primavera es mucho más cordial y amable para nosotras recibir esa definición frente a menopausia, ¿no? Que también para mí no es una palabra realmente que define, porque la raíz de la palabra mens es como ciclo o luna también, ¿no? Y pausa, bueno, pues es pausa, ¿no? Entonces sería como hablar de la pausa del ciclo, la pausa de la luna, y yo no estoy de acuerdo, la pausa es de la sangre, dejamos de sangrar, pero cíclicas y ordenadas con la luna, la humanidad, o debería ser toda la humanidad. Es algo que para mí es importante cuando hablamos o de segunda primavera, que tengamos claro que no se acaba el ciclo. Lo que se acaba es el ciclo de la sangre, eso sí, ¿sí? Pero el ciclo, digamos, de la vida, de la naturaleza, de la luna, va a estar siempre presente en nosotras. Así que esta es la primera cosa que quería comentar. Naira, ¿quieres abordar algo? Sí, claro. Como venía diciendo Cristina, hay varias cosas que tenemos que tener como súper enraizadas las mujeres, no solo en la menopausia, sino realmente debería ser un tema integral en nuestra salud femenina, incluso desde que nacemos y cuando nos van introduciendo a esa primera menstruación. Yo tengo una frase muy clara dentro de mi ser y que comparto, y es que la menopausia no es cuestión de edad. Nos han hecho creer que debemos ocuparnos de la menopausia o la menopausia nos va llegando a la edad, ¿no? Como cuando vamos entrando a los 40, cuando vamos sintiendo sobre todo como esos síntomas fisiológicos. Sin embargo, la menopausia hace parte de ese gran ciclo menstrual que no es el ciclo menstrual de los 28 días, sino el ciclo menstrual que inicia con nuestra primera, nuestra primera menstruación y que como una terminación con la menopausia, pero como dice Cristina, no termina. Otro también es reconocer que hay una energía vital.
Y en eso también está muy relacionado de que la menopausia no tiene edad, ¿sí? No es una cuestión de edad, porque nuestra energía vital es, hagan de cuenta que es como una batería con la que nosotros nacemos y desde ahí la medicina china habla de que esa energía vital está guardada en los órganos, ¿no? Especialmente como en nuestros riñones, útero y en nuestra sangre también hay una energía vital guardada. Y esa energía vital se va entregando o la vamos ofrendando de acuerdo como a lo que vamos viviendo en nuestras experiencias, nuestra línea de vida. Entre ellas, pues una sería la menstruación, ¿sí? Entonces ahí en nuestra menstruación, cuando estamos menstruando, cuando estamos sangrando, esos, pongámosle, de 30 a 40 años que menstruemos, de esa sangre estamos entregando energía vital, ¿sí? Y las mujeres deberíamos tener unas prácticas muy integradas en nosotras para cuidar esa energía vital y para que no demos de más, ¿sí? Por eso también durante las menstruaciones, hoy en día hay toda una oleada de información también de que estamos retornando a esa autonomía del cuidado. Otra manera en cómo entregamos esa energía vital o la ofrendamos es cuando somos madres, ¿sí? Cuando estamos gestando un ser, cuando parimos, cuando lactamos, porque tanto cuando estamos gestando, pues le estamos entregando a todos nuestros nutrientes, de toda nuestra energía, de todo nuestro amor a ese ser. Cuando estamos pariendo, pues es un desborde y una entrega también de energía para que ese bebé salga a esta tierra. Y cuando lactamos, pues esa leche finalmente es sangre transformada en alimento, ¿cierto? Pero dentro de todos esos procesos, a las mujeres a veces se nos ha olvidado que hay que retornarnos esa energía vital a través de prácticas de buen cuidado, de dormir, de el buen descanso, de ir hacia adentro, de la alimentación, de tomar suplementos y nutrientes, ¿sí? De la conexión con la naturaleza, de la gestión emocional. Y todo eso hace que vaya viendo como un cúmulo y cuando llega el climaterio y la menopausia, ese cúmulo pues necesita salir a la luz porque es un cuerpo que necesita ser escuchado. Entonces ahí introducimos a todo eso que es el gran ciclo que vivimos nosotras las mujeres. Seguimos. No hay mayor poder en el mundo que la energía de una mujer postmenopáusica. Es una de las frases que me acompañó cuando inicié todo este proceso, cuando tenía unos 46 años. Me regaló una noche oscura. Fue como un momento en que decidí volver a mí, volver hacia adentro, ¿no? Porque había estado muy entregada, dos criaturas casi seguidas, un proyecto de escuela alternativa, mucha entrega hacia afuera, como decía Naira, ¿no? Mucha energía entregada, nutriendo muchas cosas, pero me di cuenta, pues eso, que esa energía que ella está comentando, pues no me la había dado. Entonces, volví hacia adentro, intento en ese deseo de volver a escucharme, cogí el libro de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de Christian Northrup, que seguro que algunas ya lo conocéis, y lo tenía descargado, me lo había pasado una amiga, y cuando lo empecé a ojear dije, escucha, yo creo que a esta mujer se merece que yo compre el libro. Entonces me fui a comprarlo y cuando fui a comprarlo me encontré con que tenía un libro que se llamaba La sabiduría de la menopausia. Entonces, sin ser muy, muy consciente todavía de la menopausia, pero sí siguiendo, o sea, sin ser consciente, quiero decir, tenía 46 años, menstruaba, todo estaba como más o menos bien, aparte de todo ese enorme cansancio, ¿no? Pero no asociaba que lo que podía estar pasando tuviera que ver con algo asociado a la menopausia. Sin embargo, mi intuición me dijo, cómpralo, y lo compré. Y entonces, cuando empecé a leerlo, me di cuenta que, por supuesto, estaba en plena premenopausia, estaba teniendo muchas señales, recibiendo muchas señales que tenían que ver con ese proceso de reajuste, de esa danza hormonal que se da, ¿no? Y entonces me empecé a empapar mucho y apareció esta frase. Y fue una frase que me sirvió muchísimo
porque estaba yo en ese momento tan cansada en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, no solo cansada de salud física, sino también emocional y tal, ¿no? Que fue como una frase esperanza, ¿no? Como una frase talismán que resonaba en mí. Y según fui avanzando en varias lecturas, en investigaciones, en empezar a escuchar a mujeres que hablaban de menopausia, pues me di cuenta de que efectivamente sí, es verdad que no hay poder en el mundo, o sea, mayor que la energía de una mujer menopáusica, siempre y cuando se pueda vivir esta etapa con respeto social y salud integral. Entonces, para volver un poco a esta idea de la menopausia, ¿no? Como estamos viviendo muchas mujeres nuestra menopausia, la vivimos desde una visión cultural. Es decir, venimos con unas creencias y un bagaje de cómo es una menopausia que muchas veces no tiene mucho que ver realmente con lo que nos está pasando, es decir, lo que la cultura, digamos, occidental, ¿no? Dice de todas las etapas cruciales de la mujer, sea su menarquía, sea su embarazo, sea su parto, su lactancia o su menopausia, y es que es una patología. Para la medicina oficial, todas estas etapas son miradas como hay cuidado, hay síntomas y patologías, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como hacer todo un trabajo de resignificar esta palabra y darme cuenta que si en todo caso, si había alguna patología, no era tanto debida a la menopausia en sí, sino más a cómo yo había vivido mi vida hasta entonces, que tiene que ver con lo que decía al principio, esta especie de distopía o de mundo hipermasculinizado, hiperproductor, que también las mujeres en los últimos 40, 50 años nos hemos empezado a comprar como una manera de liberarnos o de ser más autónomas y tal, salir al trabajo, salir hacia afuera, ¿no? A producir, y que ha hecho que nuestros cuerpos rompan completamente con los ciclos que necesitamos vivir y que quizá, bueno, quizá no, yo estoy segura que tienen mucho más que ver con lo que es la salud con la que nos encontramos cuando llegamos a esta etapa, ¿no? Todo lo que llevamos en la mochila de excesos, ¿no? Y que hay que poner, digamos, un poco de orden a todo esto, ¿no? También cuando empecé a preguntarme qué es la salud, ¿no? Me encontré con este preámbulo de la Constitución de la OMS, ¿no? Cuando se hizo la OMS, ahora ya, bueno, no sé si hay que hacerle muchísimo caso, pero bueno, ahora, en su preámbulo tiene una definición muy bonita de la salud que dice que no es solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? O de afecciones graves, sino es un estado de completo bienestar físico, pero también mental, emocional y también social. Y me llamó mucho la atención de la salud social, ¿no? O sea, el tipo de relaciones que tenemos, cómo realmente nos estamos interrelacionando, ver que una tenga salud o no, ¿no? Así me llamó mucho la atención. Y esto digo. Bueno, a mí me gustaría saber de las que están aquí, ¿quién todavía tiene sangrado menstrual? Si nos puede escribir por el chat un poquito para saber en qué estamos. Y bueno, mientras van contestando ahí, hay varias cosas con el ciclo menstrual y la menstruación. Yo considero que el ciclo, o sea, esa menstruación, ese ciclo menstrual ovulatorio, es una escuela que nos ha entregado la vida para aprender a navegar en el adentro y en el afuera. Sin embargo, eso que acaba de mencionar Cristina frente a esa energía masculina, esa energía sobre masculinizada en todo, ¿sí? Y sobre todo en nosotras, yo me doy mucho cuenta porque acompaño muchos procesos terapéuticos y muchas veces, o en su gran mayoría, por así decirlo, las patologías de esas mujeres siempre están en relación
a un conflicto con la energía masculina, ¿sí? Porque está llevado, decir, lo hablamos desde la medicina china, está el yin, que sería lo masculino, y el yang, que está el yin lo femenino y el yang lo masculino. Y si lo hablamos desde ahí, pues es una energía que está llevada hacia el yang. Nuestro ciclo menstrual ovulatorio tiene dos energías, que está lo femenino y lo masculino también. Lo femenino sería la menstruación y lo masculino sería el ovulatorio. Pero si vamos a recapitular en nuestra propia historia de vida y en nuestro propio proceso menstrual, posiblemente muchas han seguido sus menstruaciones de una manera lineal, ¿sí? Es decir, que no nos hemos dado el espacio, no nos hemos permitido entrar al espacio del descanso, del mirar hacia adentro, de recogernos, ¿sí? De hacer esa recopilación mensual, por así decirlo, o de cada ciclo, para permitir de nuevo, como mencionaba antes, recargar esa energía vital y que nos permita reiniciar. ¿Sí? El solo hecho de haber llamado el ciclo menstrual regla, ¿sí? La regla, si lo vemos desde ese concepto, pues es una cosa lineal que no nos permite tener esa percepción de esa circularidad, ¿no? De ese ciclo en el que necesitamos entrar. No solo las mujeres estamos en un ciclo, ¿sí? Todo lo que existe en este planeta Tierra tiene un ciclo y un ciclo vital. Y cuando nos conectamos desde ahí es esencial, porque eso es lo que nos permite esta comunicación profunda con la naturaleza y ser más sensibles y conectarnos más con esa energía del cuidado ante la vida. Yo en mi camino ha estado guiado como sincronizado con las tradiciones ancestrales y con sobre todo mucho aprendizaje con abuelas indígenas. Y gracias a esas abuelas indígenas, pues también he aprendido esa conexión que hay allí y es como una de las herramientas también con las que comparto. Esta frase que Cristina trae, que no hay mayor poder en el mundo de que la energía de una mujer posmenopáusica, eso lo sabía profundamente todas las tradiciones indígenas y ancestrales de la tierra. Como desde ese camino también de los septenios o por ejemplo de la antroposofía que también habla como de todos esos ciclos vitales. Sabemos que a los 52 años hay un cambio a todo nivel, a nivel celular, a nivel de los órganos, a nivel mental, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel de percepción, porque estamos entrando en una etapa en donde, digo yo, como que es la cosecha, ¿sí? Hicimos toda una recopilación años atrás de quién soy, qué hice, qué no hice, hacia dónde me fui, qué dejé de hacer, qué me gusta ahora, ¿sí? Y cuando recogemos esa cosecha sobre todo es una cosecha energética y espiritual que nos permite entrar a un servicio ya no como a nivel familiar, como no es esa maternidad, ¿sí? Como no es esa maternidad abrasiva que está ahí con sus crías, sino es un cuidado hacia el todo, ¿sí? Y por eso dentro de esas tradiciones ancestrales indígenas, a los 52 años, las mujeres entran en ese ritual de paso o en esa iniciación como sacerdotisas, sabedoras, curanderas, porque ya su energía, que su energía menstrual entrega hacia la tierra, ya es una energía que empieza a circular hacia ella misma como un toroide y tiene más reciclar su propia energía para poder entrar en esos lugares más sutiles y sensibles como lo que es el curar o el entregar un saber, un don. ¿Mm? Sin embargo, en la sociedad en la que nos hemos criado y gestado, pues han habido creencias muy fuertes frente a la menopausia y frente a la mujer que está entrando en esa etapa y en vez de como embellecernos y exaltarnos por todo lo que hemos caminado y por toda esa sabiduría que hemos creado frente a en nuestra propia sexualidad, en nuestras maternidades, en nuestras creaciones. Han hecho creer que en esa etapa lo que hacemos es desgastarnos, ¿sí? Como esta idea del envejecimiento, pero como desde
una cosa de encararnos y no hemos tampoco abrazado el envejecer o el entrar en esa etapa de sabiduría como un lugar en el que nos sintamos como, ¿no? Como que nos sintamos como exaltadas frente a entrar ahí porque vamos a entrar en una etapa del entregar todo lo que hemos recogido. Y estamos prácticamente como a la mitad de nuestras vidas, ¿sí? Entonces no es una energía vital que nos tendría que llevar a como a sentirnos enfermas, desgastadas, ¿sí? Vamos llevando un camino de autocuidado. De nuevo traigo esa palabra de la menopausia no es cuestión de edad, ¿sí? Y creo que fielmente que cada vez necesitamos más mujeres sabias, más mujeres conectadas con sus dones, con su sabiduría, con eso que realmente en su alma sienten y se apasionan por ser, ¿sí? Porque muchas veces en esa edad reproductiva, entre comillas, sentimos que necesitamos ir entonces detrás de el producir, detrás de llegar a unas metas, ¿sí? Y ya con la llegada del climaterio y la menopausia, todo eso como que se transforma y se transforma en el interior de nuestro ser porque esa savia necesita estar entregada. Entonces, esas frases me uno frente a que las mujeres, el planeta Tierra, ¿sí? La Tierra necesita más sabias encuerpadas y más sabias enraizadas y más mujeres sabias que reconozcan su sabiduría en esta etapa y nos puedan seguir guiando a las mujeres que vamos allí. ¿No? Muchas de mis maestras, entre ellas Cristina, porque la considero también como mi maestra, son mujeres que están en esa etapa. ¿Sí? Y que se han reconocido desde ahí y se han sentado en ese lugar de esa autonomía y de ese autoconocimiento profundo y cuando las mujeres que vamos detrás de ellas, ¿no? A nivel como de la edad, para nosotras es mucho alimento, ¿sí? Encontrar a mujeres que se conectan desde ahí. Y véanlo ustedes también si tienen hijas, ¿sí? O si, incluso si tienen nietas o sobrinas o como todas esas mujeres del linaje que van hacia atrás, si encuentran ese lugar de autonomía y de autoconocimiento, son de mucho alimento para las generaciones que vienen atrás. Em, Solo una notita, porque el climaterio tiene varias definiciones. Nosotras cuando hablamos de climaterio, hablamos como habla, por ejemplo, Christian Northrup o Susan Wood, que son como para mí mujeres que me han servido como de guía, ¿no? En mi estudio, en mi formación y todo esto. Y ellas hablan del climaterio como el periodo que se inicia hacia los 42 años en una mujer y que dura hasta al menos 2 años después de su menopausia, ¿vale? O sea, todo ese proceso que, fijaros, o sea, puede ser entre 10 y 15 años. Estamos hablando de un proceso largo, transición, que no es lineal, como decía Naira. Hay idas y venidas, hay curvas, hay olas, ¿no? Hay muchas cosas, es todo menos lineal. Podemos empezar a los 42 años, ¿no? Yo, como os decía, yo a los 46 años tuve como esa intuición, pero ni tan siquiera pensaba que, y a muchas nos pasa. No tenemos esta información, entonces pensamos que la menopausia o todo lo que tiene que ver con la menopausia es a partir de los 50 o así, o a partir de que yo empiece a notar alguna señal contundente, ¿no? Que puede ser sofoco, puede ser, bueno, estas señales un poco incómodas. Entonces, creo que es importante a todas las que hacemos educación también, ¿no? A las siguientes generaciones, ¿no? Que sepan que a partir de los 42 años ya van a entrar en esto y que está bien y que no tiene por qué ser nada malo, nada que les mueva el piso o que de repente no, pero sí que quizá hablar de lo que vamos a hablar después un poco, proceso, como yo lo quiero mirar, que es como un proceso sobre todo de segunda individuación, ¿vale? De la segunda vez en la vida, bueno, hay varias veces, ¿no? Pero creo que algo que tiene que ver con la adolescencia, cuando nos preguntamos por primera vez quién soy yo en este mundo y ahora hay algo en nuestro sistema hormonal
que empieza a hacer sus reajustes y el cerebro empieza a pensar de otra manera, a abrir la caja de Pandora de la memoria y todo esto que ahora hablaremos, y que nos vuelve a situar en esta gran pregunta crucial, ¿no? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Vale? Para mí es algo esencial y por donde yo quiero ahora seguir la charla. No sé si, Naira, quieres añadir algo a esta viñeta. Mencionaba, yo también acompaño mucho la primera menstruación y como toda esa entrada a la pubertad. Y para mí todos estos procesos son partos, porque también acompaño partos. Y lo veo, uno tiene partos fisiológicos, o sea, partos físicos y partos emocionales y energéticos. Y todos estos rituales o estos cambios como de transformación que abarca también un espacio fisiológico, eh, pues hacen parte también como de algo nuevo que sale en uno. Y esos partos, por así decirlo, o esos procesos de transformación, también como los menciono, tienen etapas, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a que ver la etapa la vemos ya como cuando está entrando o lo emocional o lo físico, ¿sí? Entonces, lo emocional podría ser como me siento más cansada o siento que algo está muriendo en mí, como que siento que no me hallo, ¿sí? Y ya empieza también a conectarse con cosas fisiológicas que pues lo llamamos desde la medicina china como patologías, pero también como son señales que habla Cristina frente al climaterio y la menopausia, y podrían entrar ahí los sofocos, ¿sí? O las menstruaciones que se van espaciando, pero también hoy en día las menstruaciones que son muy abundantes en mujeres que tienen edades desde los 42 a los 54, que era por eso también que quería preguntar. También me cuenten de aquí, de las que me acabaron de responder, quiénes tienen menstruaciones abundantes, porque esas menstruaciones abundantes también tienen un porqué en el climaterio y en la menopausia. Señales ya son como prácticamente como lo final del camino, que inicia primero una transformación energética y espiritual, pero a veces pues es tan sutil que no la logramos percibir, o estamos en tantas cosas y están sucediendo tantas cosas, o simplemente no hemos aprendido a encuerparnos o a habitar nuestro cuerpo y sentir todo lo que es nuestro cuerpo de una manera integral, que lo dejamos pasar y ya después como que eso va escalando, ¿sí? Va escalando también a lo mental, luego va escalando a lo emocional, finalmente aparece lo físico. Lo ideal es ser muy presente lo energético y lo espiritual, porque ahí es donde podemos escuchar lo que nuestra alma necesita, qué es lo que necesita morir y a qué es lo que nos está invitando a nacer o a qué es cuál es ese llamado a ese parto que nos está invitando la vida. Seguimos. ¿Sí? Individuación, para definirlo un poquito, sería el proceso por el cual una mujer en etapa de climaterio comienza a percibirse como una persona independiente, creando su propia identidad de las creencias heredadas de su sociedad. Sale durante un tiempo del colectivo para luego volver a él y ofrecer una nueva cultura. Este es un poco, o sea, es mi manera de ver este proceso de individuación, y es un poco lo que durante este seminario, ¿no?, de 3 meses vamos a ir haciendo, ¿no? Como a invitaros un poco a, a recoger lo que estas distintas etapas, por lo que he visto, la mayoría estáis en la primera etapa, ¿no?, en el pre-climaterio, ¿no?, que es justamente ese momento de salir de alguna manera, de ir hacia adentro, de ir hacia una, de empezar a mirar, ¿no? Después de esa gran pregunta. El trabajo, como os dije, respecto como de proceso espiritual, ¿no? O que tiene también que ver con el proceso psicológico que vamos teniendo las mujeres durante este tiempo, ¿no? Lo recojo de una mujer medicina de América del Norte que se llama Susan S. Weed, Susan, como su sol, digamos, S. Weed, que no tiene ningún libro traducido al castellano, pero que es una mujer
bueno, es una experta en plantas y en salud femenina, ¿no? Entonces, en su libro Menopausal Years, luego os escribo si queréis, si alguna habla inglés, ella dice que el proceso de individuación que la mujer tenemos durante la menopausia se asemeja a un viaje iniciático. Es como el viaje de la heroína, ¿no? Es como lo que una va pasando, voy a pasar esto, las 3 fases del climaterio y las 3 fases del viaje iniciático. O sea, el viaje iniciático, cuando tiene una noche oscura y que empieza como de alguna manera a replantearse cosas, pasamos por 3 fases en un viaje iniciático siempre. El aislamiento, como esta retirada, esto mirar hacia adentro, quién soy, un proceso de muerte y un proceso de renacimiento, ¿ok? Entonces, para ella, la premenopausia, fase que la mayoría de vosotras estáis ahora, es la fase de introspección y luego iré un poco viendo en detalle lo que significa cada una, ¿no? Cuáles son las cosas, las señales que nos lanza a esa fase de aislamiento. La fase de muerte corresponde a la menopausia y por tanto es un duelo y es el duelo de la sangre. Nos estamos retirando de nuestra sangre, ¿no? Estamos dejando de ser ese cuerpo que sangra o esa mujer sangrante, ¿no? Después, digamos, la posmenopausia sería la fase de renacimiento, que es lo que os decía, la fase de recolocarnos en lo social, quizá con nuevos, como mucho más seguras de lo que queremos hacer con nuestra vida, quizá haciendo grandes cambios, sin tantos pelos en la lengua, seguridad en nosotras mismas, si hemos tenido un buen acompañamiento. Entonces, ella lo mira así, ¿no? Y a mí me pareció muy, muy, muy enriquecedor ver mi proceso, ¿no? Y vivir mi proceso desde este lugar, ver dónde estaba y qué era dentro, espiritualmente, muy adentro, ¿no? Lo que estaba pasando si me quitaba de la menopausia cultural y patologizada y a saber mucho, o sea, que no estoy diciendo que no hay que tener conocimiento científico, ni médico, ni saber de nuestras hormonas, que hay que saber, ¿no? Pero creo que es mucho más, bueno, no sé, para mí es mucho más interesante este viaje, ¿no? Este viaje, porque este viaje es el que nos lleva hacia lo que comentaba Naira al principio, hacia esa savia tan necesaria en este mundo que habitamos. Necesita mujeres postmenopausia con todo ese poder que decía Margaret Mead, ¿no? Puesto al servicio del cambio social que tan necesario es en este momento. Y un poco creo que nosotras estamos trabajando para daros o para empujaros y acompañaros a realmente poner ahí toda esta, iniciar este viaje, ¿no? Entonces vamos a ir un poco mirando fase a fase desde el punto de vista psicológicamente y eso, yo creo que Naira os hablará más fisiológicamente lo que va pasando, ¿no? Pero estamos en premenopausia, que sois las que mayoría estáis ahí, y es la fase de introspección. A nivel cerebral, Christian Northrup en su libro habla que realmente en la premenopausia es el momento en que quizá más cambios está habiendo en el cerebro. Se abre la caja de Pandora, la memoria, y se abre como, ¿quién soy yo en este mundo? Como ese balance, ¿no? O sea, es como que de repente es como si nos paráramos y miráramos atrás o hasta diríamos, pero ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Qué ha sido mi vida? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces hay necesidad en muchas mujeres y es curioso porque yo cuando empecé a sentirlo así, me asusté, yo pensaba que igual me estaba dando como una pequeña depre o así, ¿no? Pero cuando empecé a compartirlo, me di cuenta de que era algo que nos pasaba a todos. Hay como aquellas cosas que nos gustaba antes, de igual salir los fines de semana, ir a tomar unas cañas, no sé, o sea, lo que fuera que hiciéramos, de repente deja de interesarnos. Y yo, más que depresión, que
aquí, no sé en Colombia, ¿no? Cómo son las cosas, pero aquí sé que muchas mujeres que van a su médico o a su matrona a decir, mira, es que me siento un poco rara porque no tengo ganas de salir, no tengo ganas de nada, no sé qué, le dicen, bueno, sí, bueno, puede ser la menopausia que empieza, ¿no? Y recetan unos ansiolíticos o unos antidepresivos para superar ese momento. Las tasas ay, lo diré, o sea, de mujeres que toman ansiolíticos mayores de 45 años en Europa son altísimas, son alarmantes. Mujeres adormecidas, mujeres, bueno, desconectadas, ¿no? Por la medicina, cuando lo que están teniendo es una fase introspectiva, una huelga social que le llamo yo, ¿no? Que le está pidiendo reconectar con aquellos deseos de la adolescencia, con la sanación de la adolescencia. Es como un momento a admirar, ¿no? Y de hecho, si os dais cuenta, tiene muchísimo que ver. O sea, en este momento de premenopausia estamos en esta danza de reajuste hormonal, ¿no? Lo mismo que nos pasa cuando estamos en la adolescencia, que salimos de la niña, pero todavía no somos mujeres, ¿no? Y estamos, bueno, quien ha tenido un adolescente en casa o una adolescente en casa sabe, ¿no? Esta famosa, aquí en España le llamamos el pavo, ¿no? O sea, estas hormonas que de repente suben, no sé qué, están eufóricos y de repente están súper deprimidas y tal. Nos pasa a nosotros un poquito. Como una mirada, para mí fue una mirada a la adolescencia, una reconexión con los deseos no cumplidos. Hay muchísimas mujeres que empiezan a recuperar cosas no productivas en el sentido cultural, ¿no? Como por ejemplo pintar, música, como por ejemplo reconectarse con la naturaleza, ¿no? Ir a dar paseos y tal, ¿no? Como o coger, o sea, cada una tiene ahí como deseos no cumplidos o cosas que hacía en la adolescencia y que dejó de hacer y que de repente emerge y empiezan a tener mucha fuerza en nosotras, ¿no? Esa necesidad de reconectar con algo que tiene que ver con la energía femenina, porque todo el arte y toda la expresión artística tiene que ver con, en el fondo, con una manera de expresar la vida desde lo femenino, más allá de seamos cuerpos con vagina o cuerpos con penes o lo que sea, ¿no? Entonces, hay también eso, lo que decía, como a nivel, como un repaso a la vida. Necesitamos como repasar y sanar algunas cosas que están abiertas y que todavía están abiertas, ¿no? Es también un momento en que muchas mujeres se separan o cambian de trabajo, dejan el trabajo, eh, toman un amante, ¿no? Ahí cambian de sexualidad, quizá, ¿no? De heterosexual pasan a bisexuales, o sea, hay todo ahí una adolescencia en el fondo, si os dais cuenta, ¿no? Esta recuperar la sexualidad, o sea, yo mucha cosa ahí de que las mujeres perdemos la libido durante esta época y yo personalmente y he acompañado a muchas mujeres que ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces también hay que como perderle y ver esto desde ahí, ver un poco más desde ahí. Dejo la palabra, Naira. Claro, entonces, ahí como lo que menciona Cristina frente a ese balance de salud, también yo lo llamo como el check-in, como y a todo nivel, ¿no? Y empezamos como lo que mencionaba de todos estos cambios a nivel cerebral, se dan también por todo el tema hormonal, solo que esas hormonas todavía no van a mostrar en su profundidad todos los cambios fisiológicos. Sabemos que el ciclo menstrual ovulatorio tiene cuatro hormonas principales: los estrógenos, la progesterona, la folícula estimulante y la luteinizante. Son cuatro. Dos de ellos se producen en nuestros ovarios y dos de ellos se producen en el cerebro. ¿Cuáles se producen en el cerebro? Folícula estimulante y luteinizante. Y los estrógenos y la progesterona, que son las más conocidas y las más llamadas también en todo el tema del climaterio y la menopausia,
se producen en los ovarios. Hay toda esta idea, ¿no? Como del bajonazo hormonal y que se caen las hormonas y que entonces ya las hormonas necesitamos tomar pastillas y etcétera para poder sostener estas hormonas. Sin embargo, hay muchas creencias seguir profundizando un poco más y en el momento en que también conectemos, como les mencionaba, sobre estas hormonas a nivel energético, espiritual, emocional, ¿sí? Como más profundo, esas hormonas traen mensajes, son mensajeras de esas cosas sutiles. Hay algo importante también que tenemos que saber, que estas hormonas, tanto la progesterona como los estrógenos, también se producen en otros órganos de una manera mucho más poca, por así decirlo, en pocas cantidades, pero se producen, por ejemplo, en los riñones, en las suprarrenales también se producen. Y que bueno, luego lo mencionaremos más a profundidad en el curso de por qué es importante cuidar los riñones y todo el protocolo que hay para aprender a cuidar los riñones antes, durante y después. Pero en este caso, ese balance, ¿qué es lo que hace? Mientras los estrógenos y las progesteronas están bajando, la folícula estimulante y la luteinizante están subiendo. Estas hormonas están, están presentes en nuestra vida desde que estamos siendo gestadas, ¿sí? La progesterona y los estrógenos se activan en el momento en que inicia nuestra menstruación. Entonces, realmente las más antiguas y las que tienen más memoria son estas dos hormonas que se producen en nuestra hipófisis y ellas hacen cambios no solo fisiológicos, sino hacen cambios a nivel de conducta, a nivel de gustos, emocionales, ¿sí? Y por eso en los adolescentes o en las adolescentes también suceden esos cambios, porque cuando va a entrar la pubertad, estas hormonas también tienen un pico para poder llamar a las otras. Esto yo siento que, pues, siento que a veces puede ser muy complejo cuando las mujeres no sabemos a profundidad de la bioquímica, pero se los comparto porque es esencial conocer nuestras hormonas y saber qué está pasando a manera bioquímica para entender por qué nos estamos sintiendo así. Las hormonas, más allá de ser un cambio en el cuerpo fisiológico, las hormonas también están muy relacionadas con nuestras emociones y con nuestras creencias. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos rabia, ¿sí? Cuando estamos enojadas, pues es una emoción, ¿cierto?, que se manifiesta, pero a nivel bioquímico estamos produciendo cortisol y ese cortisol viaja por toda nuestra sangre de una manera muy rápida y le manda comandos a todo el cuerpo de que nos estamos sintiendo así para que nosotras en nuestro cuerpo generemos reacciones, ¿sí? Ya sea de aislamiento o nuestra cara se ponga enojada o podamos expresar nuestro enojo a través de la voz, etcétera. ¿Mm? Y así suceden nuestras hormonas. Este balance hormonal también que empieza a suceder ahí es como que todas estas hormonas viajan por todo nuestro cuerpo y hacen un check-in en nuestros órganos y dicen, bueno, ¿cómo está el riñón? ¿Cómo está el hígado? ¿Cómo está el estómago? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el útero? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los pulmones? ¿Mm? Y de acuerdo a eso empieza a generar una descarga bioquímica a través de otras hormonas también para poderlas compensar o para poder mandar señales al cerebro de que hay una descompensación. Supremamente importante porque además, pues si lo vemos desde la biodescodificación, sabemos que los órganos también están relacionados con las emociones. Y cuando vamos a ver, digamos, en ese momento de balance de salud, si hay una descompensación, por ejemplo, a nivel óseo, ¿sí? O nuestro hígado, o están los riñones, y vamos a esa biodescodificación y miramos, sabemos que va a ser clic frente a muchos procesos emocionales y psicológicos que está pasando esa mujer durante este proceso de transformación y de esa entrada a lo que lo va a invitar ese climaterio, lo que va a entrar, la va a invitar como a ese movimiento hormonal. ¿Mm? La siguiente fase, ¿no? Sería la que llamamos menopausia en sí. Que la menopausia en sí realmente, bueno, es un día, ¿no? Es un día en que dejamos de sangrar y ya no sangramos
dependiendo de ellas, pero bueno, por ejemplo, se habla de unos 18 meses. La medicina tradicional, así, ¿no? Oficial, habla de 12 meses, pero yo las autoras que he leído y que he consultado así hablan más de 18 y hasta alguna de 24 meses, o sea, de 2 años, para asegurarnos de que no queda ningún óvulo que vaya a hacer el recorrido, ¿no? Así, y bajar al útero. Entonces, en este sentido, quiero decir que cuidado en las relaciones sexuales de seguir manteniendo cuidados, ¿no? Si una no quiere quedarse embarazada, ¿ok? En la menopausia. Y ya ha habido, o sea, hay muchas, nuestras madres, abuelas, ¿no? Que se quedaban embarazadas súper mayores, ¿no? 40 y tantos años y tal, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Esos niños sorpresa, ¿no? Que tienen que ver con eso, que de repente una dice, bueno, ya no sangro hace 8 meses, ¿no? Así, bueno, ya está, ¿no? Entonces, hablamos de eso, de nosotras barajamos 18, 2 años para asegurarnos que ya no vamos a sangrar. Es difícil que después de 2 años vuelvas a sangrar. Esta fase, lo que estamos, como decíamos, es en la fase de la muerte. Entonces estamos en la fase, ¿a quién estamos despidiendo? ¿De quién nos estamos despidiendo ese duelo? Bueno, pues nos estamos despidiendo del arquetipo de la mujer menstruante, la reproductora, la cuidadora y la salvadora. Y ahí, chicas, yo os voy a decir que a mí me costó harto soltarla, ¿no? Porque es tan potente, ¿no? O sea, en el fondo, es estar al cuidado, es estar salvando el mundo, yendo para aquí y recojo a los niños y luego voy al mecánico y luego voy al dentista y luego quedo con mi amiga y luego voy al Zoom de Cristina y Naira y tal. O sea, esa mujer que está en todo, ¿no? Esa que es capaz de cuidarlo todo, de estar a mil cosas, ¿no? A mí me costó muchísimo soltarla, ¿no? Porque en el fondo, bueno, hablaremos más atentamente cuando en el seminario, ¿no? Pero es como soltar, era como para mí soltar el control, de alguna manera. Sentía como que y que si yo no hacía todo eso, ¿quién era entonces, no? Entonces, más allá de si te guste o no tu sangre, porque hay mujeres, por ejemplo, que viven su menopausia como un descanso. Hay que decirlo. Hay mujeres que viven, o sea, que no tienen ningún problema en que dejar de sangrar. Pero más allá de dejar de sangrar o sangrar, es qué arquetipo hemos estado habitando y qué arquetipo tenemos que dejar ir para que empiece a llegar esa joven sabia, porque todavía quizá no somos sabias, ¿no? Así yo creo que hasta los 60 y tantos no somos sabias, ¿no? Pero que la joven sabia, ¿no? Ahí que va ahí caminando, tiene que ir soltando ahí su esto. Entonces, suele ser así como yo creo que en la premenopausia hay mucho trabajo de gestión emocional, o sea, hay cierta irritabilidad, pero también mucho llanto, así. Creo que en la época de la menopausia, un duelo, ¿no? Hay esta cosa de, ostras, lo que es un duelo, ¿no? Ostras, está llegando esto. Luego, la rabia intrínseca, o sea, el tema de no quiero, ¿no? Como el debatir cuando tenemos un duelo, o sea, psicológicamente, ¿no? Se vive así. Primero, ostras, ha pasado esto, ¿no? Segundo, la rabia, no acepto, hasta que una acepta, suelta y empieza a caminar, ¿no? Con su nueva yo, que muchas veces no sabemos todavía quién es en esa etapa. Y así como lo menciona Chris, la menopausia realmente es un instante, ¿sí? Y así como sucede la primera menstruación, ¿no? Como que la primera menstruación es un instante, así como el parto es un instante. Los humanos en general estamos acostumbrados como a
ocuparnos de los instantes, más no de los procesos. Un montón, por ejemplo, acompañando familias gestantes que o sea, me buscan para que las acompañe al parto. Entonces, lo primero que tienes es que estoy buscando a alguien para que me acompañe al parto. Y es como, claro, el parto es un instante. Yo realmente lo que acompaño es todo el proceso pre y post para poder que el parto sea como tú lo estás deseando, ¿no? O esa preparación que estás necesitando. Y eso mismo sucede tanto con la primera menstruación como con la menopausia. Si estamos esperando el instante de que ya no veamos que nuestra menstruación llegue o que se hace esa ausencia, pues estamos perdiendo todo ese gran regalo que nos está dando la vida de lo que es el proceso, de todo ese movimiento. Y en este caso, el climaterio tiene un proceso mucho más largo que el proceso, por ejemplo, de la primera menstruación. ¿Sí? En este caso, el climaterio son casi 10 años, lo sabemos. En una primera menstruación, más o menos son de 3 a 4 años, ¿sí? Como muy contundentes. Entonces, mira todo lo que necesita una mujer para poder dejarse morir a ese lugar de la reproductora y el como, sí, como ese tema del sobrehacer, porque la hormona de los estrógenos nos trae esa energía, ¿sí? Los estrógenos fisiológicamente lo que hacen es engrosar el útero, o sea, las paredes que están en el útero, hacerlos como colchoncitos y llenarlas de sangre para que un posible bebé que se implante en ese endometrio, pues ese endometrio esté acolchonado para poderlo recibir y para empezar a darle todos los nutrientes. Entonces, lo que habla ese estrógeno es que nos da esa energía como del hacer, de la actividad, de producir, ¿sí? Por eso también son los estrógenos químicos lo que le ponen a las gallinas, a las vacas, a las hortalizas, para que esos alimentos se hagan mucho más rápido y los puedan vender de manera más rápida. Entonces, somos una sociedad realmente que está sobreestrogenizada. Y de ahí venía lo que yo les estaba preguntando frente a qué mujeres tienen unos sangrados mucho más abundantes. Porque en este caso o en esta época, cuando una mujer se está acercando está transitando su climaterio y se está acercando a la menopausia, puede incluso tener sangrados mucho más abundantes, es porque tiene una carga hormonal de estrógenos muy alta, ¿sí? A nivel fisiológico, pues es porque se ha alimentado de todos estos alimentos estrogenizados. También tiene a su alcance muchos disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son los esmaltes, el maquillaje, todas las cinturas que usamos, los perfumes químicos, los desodorantes químicos, bueno, todo este tema son disruptores hormonales que lo que hacen es disparar los estrógenos. Pero a nivel emocional y a nivel espiritual o energético y como mental, son mujeres que nunca se han permitido descansar, ¿sí? Que no se han permitido entrar a ese lugar de introspección, que están en una sobreexigencia a nivel laboral, como que todo el tiempo están haciendo, y como que un momento el cuerpo pues está sobrecargado de eso. Posiblemente pueden ser mujeres que en su pasado o que aún todavía tengan patologías como endometriosis o miomas, ¿sí? Va mucho hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que nos permite como prepararnos para esa menopausia y vivirla como ese parto que nos da, nos vuelca hacia otro lugar, llevado hacia nosotras? Pues es el tránsito de ese climaterio. La menopausia es realmente un momento, diría yo, que debería uno disfrutárselo, ¿sí? Yo lo veo como cuando he acompañado en menopausias o climaterios y esos sofocos los relaciono mucho, por ejemplo, con las contracciones del parto, ¿sí? Hay dos caminos que tiene el ser humano, ¿sí? Uno es rendirse ante el proceso, no rendirse como de me rendí, ya va y me caigo al piso, sino rendirse frente a ese espacio de humildad, frente a lo que los procesos o los cambios nos están trayendo.
o hacer resistencia. Cuando hacemos resistencia, va a ser mucho más fuerte y mucho más caótico el proceso. Pero cuando nos rendimos o cuando entramos en ese espacio de vulnerabilidad, que es una palabra que me gusta caminar mucho y conectar a las mujeres, porque nos han enseñado que debemos ser fuertes. Por ejemplo, está esa idea de que para parir, para tener un parto vaginal o para tener un parto en casa, somos muy fuertes y realmente yo les digo a las mujeres, lo que necesitas es ser vulnerable y permitir que la vida pase a través de ti. Y en este caso, con la menopausia, diría lo mismo, ¿sí? Tienes que entrar a ese lugar vulnerable, tienes que entrar a ese lugar posiblemente tus propias heridas, de cosas que están ahí supremamente guardadas, pero también conectarte con ese profundo placer, ¿sí? Porque esos sofocos, esos calores, ese movimiento también sexual que nos está trayendo, nos está pidiendo que nos volvamos a conectar desde ahí. A veces las mujeres pierden el líbido, no porque el cuerpo esté mal, ¿sí? Sino porque eso que hemos venido haciendo durante toda nuestra vida o ese patrón que hemos tenido ya caudicó, ya no da más. Eso ya no nos enciende, ya no nos da placer, ya no nos conecta. Entonces, si seguimos ahí, pues obviamente va a haber como una sequedad, ¿no? Como vamos a entrar en el desierto. Pero si nos permitimos transformarnos y mirarnos, y no es mirar hacia afuera, ¿no? Como, bueno, y ahora, ¿qué prospecto de pareja necesito atraer para que yo me sienta encendida o me sienta placentera? Sino posiblemente en muchas ocasiones realmente es ese placer que va hacia nosotras mismas, como reconozco ese nuevo cuerpo que me está empezando a habitar, cómo reconozco esos nuevos gustos que estoy teniendo y cuáles son mis propias necesidades. Justo vamos. Un cuerpo placentero. Es vivir en un cuerpo placentero. Un cuerpo que siempre está buscando activar el placer, a estar ahí. Justo, ahí está un pequeño vídeo de lo que es para mí todo este proceso, pero sobre todo el renacimiento, el advenimiento de la soberana, de la autónoma, el final de la individuación, donde empezamos a realmente explorar en el sentido de florecimiento, ¿no? Desde un propósito de vida, desde un servicio, desde un liderazgo, autoliderazgo, pero también liderazgo hacia comunidades, ¿no? Ahí. Y desde la genuidad, o sea, desde realmente para mí, y a mí me encanta acompañar cada vez más este proceso para realmente encontrar en cada una, ayudar a cada una a que encuentre qué es genuino en ella, ¿no? Para salirnos de esta idea de mujeres en serie, ¿no? Un tipo, además, hoy en día con la menopausia, si miramos ahí, pues hubo una época en que todas teníamos que ser otra vez canosas y tener las canas y todas tenemos que tal y todas... no, cada una tiene su manera y hay mujeres que vivirán con las canas increíblemente bien y hay otras mujeres que querrán tener los pelos de color violeta. Pues está bien, o sea, da igual, ¿no? Así. Y hay mujeres que serán felices siendo abuelas de sus nietas y nietos, ¿no? Con cuidado de no caer en la esclavitud, ¿no? Las abuelas esclavas, pero serán ahí como líderes de sus hogares, de sus familias, y hay otras mujeres que serán activistas y se irán a Nepal. Yo qué sé, o sea, que cada una tenga su manera de llegar a ese lugar, a esa soberanía, ¿no? A esa autonomía, pero para mí la gran utopía, ¿no? Frente a esta utopía y la gran rebeldía. Yo tengo este programa, ¿no? Que se llama Menopausia Rebelde y uso mucho ese hashtag Menopausia Rebelde, entendiendo la rebeldía de la mujer en general, ¿no? Pero quiero también como hablar desde este lugar de abuela cultural, donde ya me siento como abuela cultural, todavía no lo soy fisiológica, pero sí cultural, ¿no? Frente a esta distopía, la mayor rebeldía posible es
traer el placer y resignificar también qué es placer, ¿no? Que no es el placer este inmediato de voy y compro esto y ya soy feliz, o me tomo tal y soy feliz, o tal, sino cómo podemos vivir vidas, ¿no? Y ahí está mucho todo la ideología política, ¿no? Del feminismo radical, que habla, ¿no? De comunidad, de apoyo, de solidaridad, de sororidad, de un montón de cosas para habitar un mundo en el que el placer sea como un estado del ser, ¿no? Que es el estado genuino del ser, de hecho, es la esencia, ¿no? Entonces, como realmente para mí, o bueno, personalmente, este ha sido un poco la gran verdad que siempre he caminado en el fondo, pero que no he encuerpado y ahora sí que la encuerpo, ¿no? Y hoy en día acompaño a mujeres más jóvenes desde el encuerpamiento y esto para que no se pierdan en ese super producción sobre, ¿no? Lo que decía Naira de estar demasiado, pues eso, pues a mí me pasó, por ejemplo, yo sangré un montón y creo que además expulsé un mioma, o sea, que como que se fue de la misma, porque fue una sangre muy clara, muy eso y tal, ¿no? Que de repente, y creo que fue algo absolutamente natural y es que me pasó que no pasó nada, o sea, que no tuve ningún problema, ¿no? Pero que fue como limpiar toda esa, perdonen la expresión, toda esa mierda, ¿no? Que tenía adentro, pero no por la menopausia, sino por el tipo de vida que me había comprado durante mi juventud, ¿no? Entonces, para mí, yo por eso estoy aquí, o sea, para traer realmente no solo a los cuerpos de las mujeres que vais ahora en ese climaterio, sino a otras mujeres más jóvenes también, dar esta idea de que el cuerpo, o sea, que la vida es placentera, salir del valle de lágrimas, ¿no? Y lo que hace la menopausia y la posmenopausia es que nos permite reordenar, o sea, como poner en su lugar muchas cosas que incluso hemos dejado años ahí como, bueno, mañana lo hago porque no tengo tiempo y sigo posponiendo, entonces como que ahí es, por eso también trae esa palabra de la sana pausa, ¿sí? O de la sabia pausa, aprender a parar en lo profundo, no porque ya no podamos, sino porque necesitamos hacer esa reevaluación. Y dentro de ello, pues también entran un montón de herramientas que podemos tener también para acompañarnos y que dentro del curso también estarán dispuestas. Y, por ejemplo, una de ellas es la astrología, que trae el autoconocimiento. Y frente a esto que mencionaba Cristina, de esos diferentes arquetipos de mujeres que podemos ser en muchas, ¿sí? Porque está el arquetipo de eso, como de esa mujer que se siente como en ese lugar de matronaje, ¿no? De cuidar su comunidad y de estar ahí al tanto de sus nietos, de sus hijos, del alimento, quizás porque cuando en su edad ovulatoria estaba, era como mucho más, era fuera de su hogar, o sí, pueden ocurrir muchas cosas, pero yo también lo he visto dentro de los acompañamientos cuando uno va y mira esa carta natal o esa carta astrológica y se conecta con cómo está su luna aspectada, cómo está su Venus aspectado, ¿sí? Y cómo está su Lilith aspectada. Y cada una tiene una personalidad completamente diferente. ¿M? Entonces, desde ahí también lo vamos a poder ver. Es también cómo es ese llamado que ha estado en nuestra alma, cómo es ese llamado que tenemos en lo profundo y cómo esa posmenopausia, cómo ese lugar de renacimiento nos abre las puertas a conectarnos con esa sabiduría, con ese don, ¿sí? Con eso que tenemos para ofrecernos a nosotras y que desde ahí, o sea, como, porque cuando hablo de ofrecernos a nosotras es que ya no es algo que hacemos por el deber ser, ¿sí? Ya no lo hacemos porque necesitamos cubrir una cuota mensual
o porque nuestra familia tiene toda una perspectiva de que deberíamos actuar de esta manera, o porque nuestros hijos necesitan o nuestra pareja necesita, sino que ahora ya lo hacemos por nosotras en ese placer profundo de vivir lo que nos encanta, y desde ese lugar como que se abren las puertas para poder compartir hacia los otros, ¿sí? Y ahí pues uno empieza a, o yo en mi mente empiezo a tener una lista larguísima y hermosa de muchas mujeres que conozco que hoy en día lo están habitando, ¿no? Y una de las invitaciones que hacía Cristina dentro de las cápsulas de videos para este curso era como yo me soñé un terreno, yo me soñé una casa, yo me soñé un lugar para poder compartir esto que soy, y lo habité porque me permití entrar en ese proceso de transformación, me permití morir a eso para que eso que estaba en lo profundo de mi alma tuviera lugar en mi vida a todo nivel, ¿no? Energético, otra vez energético, mental, emocional y físico. A nivel, digamos, en todo este proceso de individuación, y desde la medicina china se dice que el proceso de la segunda primavera para la mujer es la apertura del corazón, la apertura de la energía del corazón, con lo cual la apertura o la resignificación del amor. Para mí, creo que una de las grandes tareas que nos toca a las mujeres es resignificar cómo amamos, a quién amamos, desde dónde amamos, y sobre todo si nos amamos a nosotras, ¿no? Porque, bueno, creo que en todo este proceso, ¿no? Hemos vivido, quizá nos hemos olvidado, ¿no? De la base del amor, que es ese autoamor, no entendido desde un lugar egoísta y solo pienso en mí, lo del resto no me da, ¿no? Pero sí entendiendo que no puede haber amor hacia afuera, ¿no? Hacia una persona, hacia nuestros hijos también, y, o sea, amor real, ¿no? Amor incondicional, que no significa tampoco un amor que cede a todo y que un amor sumiso, ¿no? Un amor incondicional es algo realmente grande, ¿no? Ahí, pero no puede haber ningún amor hacia afuera si no hay un amor interno, si no hay algo que realmente vibra en nosotras, y es el amor para mí, en esa alma, con esa alma encarnada que somos, o sea, es decir, responder realmente a todas aquellas, o sea, responder ante nosotras mismas, ante todas esas traiciones que nos hemos hecho a nosotras mismas. Ahí se me quiebra la voz y todo de recordarlo, ¿no? De esas traiciones que nos hemos ido haciendo, ¿no? Por encajar en el mundo, por ceder, porque pensamos que era así, o por, bueno, ya lo haré, por lo que sea, ¿no? Así, por dar más importancia a nuestra parte egótica que a la espiritual, ¿no? Y nos hemos dejado el trabajo del alma, que es traer nuestra forma de dar amor a este mundo, ¿no? Y desde lo genuino. Y creo que ahí la menopausia nos llama y nos pide, ¿no? Hacer ese trabajo. O sea, quiere decir que igual hay mujeres que no lo hacen y que pasan por su menopausia como si nada, ¿no? Pero nosotras invitamos a esto, ¿no? A realmente abrir ese corazón, ese centro cordial, resignificar el amor, resignificar nuestras relaciones, resignificar cómo nos queremos a nosotras mismas, nos amamos, ¿no? Y cómo entregamos ese amor al mundo. Ahí. Y para mí, o sea, voy a seguir un poquito, Naira, y luego te paso la palabra. Otra de las grandes, eh, bueno, que esto realmente hay que hacerlo desde que somos niñas, ¿no? En el cuerpo normalmente, ¿no? Pero según vamos avanzando, es como que nos desconectamos de esa parte corporal, esos sentidos y esas señales que recibimos a través del cuerpo físico o el cuerpo energético,
que es la puerta de la sabiduría, de lo femenino realmente. He subido muchas a lo mental, a esa energía masculina, ¿no? De pensar, 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 sobrepensar, ruido mental todo el rato, ¿no? Hace falta, y esta es la invitación, ¿no? Si queremos volver a activar la sabiduría de lo femenino, vamos a tener que aprender o reaprender, porque, y es muy fácil en el fondo, porque la memoria está ahí, la memoria está ahí, está intacta, a nada que abrimos la puerta y nos bajamos al cuerpo, recordamos. Y cuando recordamos, volvemos al corazón y volvemos a entender o a recordar qué es amar, como hay un juego, ¿no? Finalmente es eso, como el cuerpo nos recuerda eh, las necesidades, pero no las necesidades como desde una ausencia, ¿no? Sino las necesidades desde la nutrición y el alimento. Y ese chakra corazón es eso, ¿sí? Y eh, esa energía que tenemos como mujeres, o esa creencia más bien, como de esas de mujeres dadoras, pero entonces que no es recíproco y sobre todo no es recíproca porque nosotras mismas no somos recíprocas con nosotras, ¿sí? Por todo un tema transgeneracional de creencias, etcétera. Y por eso mencionaba anteriormente que esos procesos de transformación, en este caso el climaterio y la menopausia, nos da la posibilidad de reorganizar muchos aspectos de nuestras vidas, incluso nuestros linajes, nuestras memorias, nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras heridas y bueno, todo lo que tengamos ahí como por guardadito en la mochila y que no lo hemos querido ver hace mucho. Todo este conocimiento, todo este saber de la menopausia y del climaterio no puede quedarse en un tema como en la mente, ¿cierto? Porque no tendría sentido. La transformación tiene que sentirse en todas las células, cada una de nuestro cuerpo, para poder darnos ese lugar hacia ese otro espacio. ¿M? Y el cuerpo finalmente es un vehículo hermoso que nos permite habitar todos esos campos para seguirnos conociendo, ¿sí? Que realmente esa es como la gran enseñanza. Y este curso, más que ir a dar fórmulas o decir como si tienes esto, entonces toma esto, y si te duele esto, entonces haz esto, va mucho más es hacia el autoconocimiento para generar un espacio de autocuidado. Esa es como la propuesta profunda que siempre hemos caminado con Cristina y desde donde las dos nos movemos con nuestros propios proyectos también. Y esa es hoy la invitación que les hacemos a ustedes, mujeres, también para que nos permitan también acompañarlas desde ese lugar y que tengamos un laboratorio de ir a las aguas profundas y conocernos desde otros lugares. Y lo que quiero mencionar, para cerrar un poco esto, ¿no? De ir a las aguas profundas, que tiene que ver con, sobre todo, las que estáis en la fase de introspección, ¿no? La fase de preclimaterio, es la fase de la oscuridad, ¿no? Y hay una de las cosas, este es un poco el proceso de individuación y desde donde nosotras os acompañamos, ¿no? Mirando un poquito este mapa o este organigrama, como lo queráis mirar, ¿no? Entonces, para nosotras, por supuesto, os vamos a hablar de hormonas, de reajustes, de equilibrio, de mensajeras, os vamos a acompañar en todo el tema de la salud, daros herramientas de gestión emocional que muchas tienen que ver con algo tan sencillo como una higiene postural, ¿no? Que en la segunda sesión, bueno, esta es como la primera, en la siguiente sesión hablaremos, ¿no? De la relación con la gestión emocional con algo tan simple como la postura, ¿no? Así como la neurociencia nos está aportando muchas cosas sobre la ínsula y tal, que nos ayuda a darnos cuenta que no es mental el trabajo, es realmente físico, ¿no? Y habitar una emoción o deshabitarla, aprender a deshabitar
simplemente con las posturas, ¿no? Con la colocación del cuerpo, ¿no? Pero también una de las grandes miradas es hacia el sagrado femenino, ¿no? Y dentro de ese sagrado femenino, el mundo simbólico, ¿no? El mundo simbólico que habitamos y que casi todas tenemos que mirar muy para atrás para encontrar unos mitos, ¿no? Pero que son los que tenemos que recuperar, porque el mito dominante que todas compartimos es el mito de Adán y Eva, de la pareja de la creación, que fueron expulsados del Edén y traídos ¿a dónde? A esta tierra, que es como un lugar chungo de paso, ¿no? Y que si te portas bien o te espera el paraíso y si no, tendrás que hacer tu curro en el infierno. Ese es el mito. Y si os dais cuenta, realmente yo creo que ese mito tiene una potencia tan brutal en nuestra psique colectiva todavía, que hace que podamos aceptar, ¿no? Todo este caos que estamos viviendo con el planeta, o sea, ese destrozo del planeta, es porque, es un lugar de paz, o sea, hay algo ahí muy, muy potente, ¿no? Así, entonces, para nosotras es súper importante también, vamos a hacer ese trabajo de traer nuevos mitos, traer nuevas creencias que tengan que ver con este es el Edén, este es el Edén. Este planeta, esta vida humana, este momento que estamos viviendo es el Edén y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de sostener ese Edén, de habitar desde esto que hablábamos del placer, ¿no? Del placer como algo que tiene más que ver con lo que son las ondas cíclicas de una mujer posmenopáusica, ¿no? Que las ondas cíclicas de la menstruante son más así, ¿no? Y las ondas son más asado. Bueno, pues es lo mismo. El placer, entender el placer como algo suave, algo simple, algo sencillo y no tan difícil de conseguir, ¿no? Como si estuviéramos todo el rato como con esta idea de que es que no podemos vivir en placer o es imposible o tal, porque y no es verdad, pero sí que es cierto que yo creo que hace falta compromiso, ¿no? Entonces, para mí, compromiso individual ya lo tengo y lo que intento es a abrir al compromiso, ¿no? Porque creo, lo que sí tengo claro es que las mujeres tenemos mucho más camino recorrido ahora y tenemos que asumir, no tenemos que pedirlo, ni quejarnos ya, tenemos que asumir nuestro liderazgo y responder con responsabilidad, ¿no? Asumir. Y es importante que ese liderazgo sea colectivo. Y es importante que entendamos qué es liderar también desde una mirada femenina, ¿no? En este taller vamos a tocar muchas cosas, pero sobre todo como algo muy profundo y es eso, como deshacer el embolado este donde estamos viviendo. Pues podemos. Bueno, yo creo. Bueno, entonces contarles de nuevo para los que no han recibido como la información del curso. El curso inicia el próximo fin de semana, el sábado. Están pensadas 8 sesiones. Estaríamos iniciando ahorita el 6 de julio y terminaríamos el 21 de septiembre. Y tendríamos sesiones intercaladas. Es decir, un fin de semana tendrían sesión con Cristina y el siguiente conmigo. Vamos a ir viendo los centros energéticos, ¿sí? Todo el pensum igual está en la página web, entonces las interesadas nos pueden escribir para mandarles pues como pensum, ¿no? Como iríamos por temas y cuáles como son la profundidad. Las sesiones quedan grabadas, vamos a tener un espacio, un chat para seguir compartiéndonos. Por aquí preguntaba a Patricia que a ella todavía le llegaba su luna y cómo sería el acompañamiento. Eh,
pues vamos a abarcar sobre todo el espacio también del climaterio y no es un tema como, ya lo mencionamos, como de, solo como de los síntomas, sino de ir mucho más profundo y son herramientas que nos van a servir para toda la vida, ¿sí? No es como, bueno, para esta etapa, sino realmente es herramientas que nos van a transformar a todo nivel. Los horarios son los mismos horarios que tuvimos hoy, de 10 horas Colombia, 17 horas España, si no estoy mal. Mm, las grabaciones quedan hechas y guardadas durante 6 meses, entonces las que no puedan habitar alguna sesión la podrá ver y tendremos espacios también de retroalimentación de las sesiones. Sí, claro, ahí dice, Lila, ¿se pueden ver las sesiones? Sí, todo queda grabado durante 6 meses para que lo sigas revisando, mirando. También tenemos como unos cuadernillos de herramientas que enviamos por PDF también, libros también que podemos recomendar, películas, bueno, material con el que puedan seguir como alimentándose dentro del proceso.